El don oculto de Paloma Navarrete, biografía de una sensitiva legendaria. Son las 3 de la madrugada. La oscuridad envuelve los pasillos polvorientos de una vieja casona en Madrid, conocida por los vecinos como la Casa de la Muerte. 3 siluetas avanzan a tientas bajo los techos agrietados. Al frente camina una mujer de semblante sereno, sosteniendo entre sus manos una antigua bola de cristal. El aire es denso. Un olor rancio impregna las paredes marcadas por el tiempo. De repente la mujer se detiene en seco. Aquí ocurrió algo. Terrible. Murmura con voz trémula. Sus ojos fijos en la bola de cristal parecen contemplar algo que los demás no ven. El silencio se quiebra cuando un sollozo ahogado escapa de sus labios. Hay gritos, sangre, un hombre fuera de sí, blandiendo un cuchillo. Describe. Sus compañeras la observan con los pelos de punta, sin comprender del todo. Ella siente las presencias invisibles como si estuvieran allí mismo. Ve sombras de un pasado violento, un padre enloquecido que arremete contra su familia, unos niños sin vida arrastrados hasta un balcón, una joven madre que ahoga a su recién nacido en un arranque de desesperación. Escenas espantosas, grabadas en las paredes de la casa décadas atrás, se revelan ante ella en cuestión de segundos. Lo más inquietante es que tiempo después, al contrastar sus visiones con antiguos archivos policiales, se descubre la verdad. En aquella casa ocurrieron exactamente esas tragedias. Crímenes de 1945, un parricidio en 1962, un infanticidio en 1964. Tal como la médium los revivió sin haberlo sabido nunca. La mujer inspira profundamente mientras susurra una plegaria para los muertos inquietos. Ha vuelto a traspasar la fina línea entre este mundo y el otro. Así es su vida, una puerta abierta a los misterios más oscuros. Esto es Proyecto Pánico, y esto es la vida y experiencias de Paloma Navarrete, una de las figuras más legendarias del misterio en España. Infancia y primer contacto con lo desconocido. Paloma Navarrete vino al mundo en Madrid, en el seno de una familia donde las historias y meigas de la abuela gallega alimentaban la imaginación. Desde muy niña mostró una sensibilidad fuera de lo común. En casa le decían cariñosamente Antoñita la Fantástica, por su tendencia a sin contar cosas extraordinarias. Pero lo que para otros eran fantasías infantiles, para Paloma eran realidades invisibles. Una tarde, cuando apenas tenía 6 o 7 años, su abuela Carmen la sorprendió susurrando en el patio como si hablara sola. «Pero niña, ¿con quién hablas? ¿Qué estás haciendo?», le preguntó la abuela intrigada. Paloma con naturalidad respondió: «Con mi amigo Noel». La anciana frunció el ceño. Allí no había nadie más. En ese momento comprendieron que Noel era un amigo distinto, un amigo invisible que solo Paloma podía percibir. Lejos de asustarla, aquella presencia se volvió su compañera de juegos. Noel nunca mencionó el otro lado directamente, pero la pequeña intuía que su amigo no pertenecía a este plano físico. Esa fue la primera señal clara de que Paloma poseía un don singular. No sería la última. Poco después, otra experiencia marcó su infancia: el fallecimiento de su bisabuela Blanca. Para asombro de la familia, la niña afirmó con calma que aún hablaba con la bisabuela, que sentía su cariño como si nunca se hubiera marchado. Aquello desconcertó a los adultos, pero Paloma lo relataba con la inocencia de quien describe algo tan real como el aire. En una época en que estos temas eran tabú, su abuela Carmen, que también creía en cosas de la otra vida y a quien Paloma consideraba su meiga blanca particular, la apoyó y guió. Le susurraba: «Tienes un don, niña. Úsalo bien». Así, arropada por cuentos mágicos y la comprensión de su abuela, Paloma creció sin reprimir esa capacidad de ver más allá de lo evidente. Durante su adolescencia, las señales de su sensibilidad continuaron. Era propensa a tener premoniciones inexplicables sobre hechos que luego ocurrían. Presentía llamadas telefónicas antes de que sonaran o adivinaba sucesos familiares. A veces tenía sueños vívidos, casi viajes astrales, donde sentía salir de su cuerpo por instantes. Aunque ella aún no entendía del todo por qué le pasaban esas cosas, una certeza se arraigaba en su interior. El mundo ocultaba mucho más de lo que los ojos podían ver. El viaje iniciático a Guatemala. A principios de la década de 1970, movida por un espíritu aventurero y tal vez buscando respuestas a su propia naturaleza, Paloma Navarrete dejó atrás la comodidad de Madrid y emprendió un viaje que cambiaría su vida. Tenía poco más de 20 años cuando se trasladó a Guatemala, una tierra de antiguas tradiciones mayas, chamanes y leyendas vivas. Aquella decisión no fue casual. Paloma sentía la llamada de lo desconocido, y Centroamérica, con su misticismo selvático, parecía el lugar indicado para encontrar maestros espirituales.
En Guatemala conoció a don Diego, un anciano chamán venerado en su comunidad. Desde el primer encuentro, Paloma sintió en él una sabiduría profunda y una energía poderosa pero bondadosa. Se convirtió en su aprendiz y durante 3 años se adentró en conocimientos milenarios bajo su tutela. Don Diego le enseñó a ver otras realidades, a despertar sentidos dormidos. Con él practicó la adivinación con la naturaleza, la comunicación con espíritus y técnicas de sanación espiritual. Aprendió que el universo está tejido de energías invisibles y que nuestra realidad es solo una entre muchas. Tu mente occidental mira con ojos lógicos, le decía el chamán. Debes desaprender lo aprendido para percibir lo que está oculto. Y Paloma, con humildad, siguió sus consejos, abriendo su mente más allá de los 5 sentidos tradicionales. Hubo una noche en particular, durante el equinoccio de primavera, que Paloma jamás olvidaría. Don Diego la llevó a una ceremonia secreta, en lo profundo de la selva. En una cueva iluminada solo por antorchas temblorosas, se congregaban chamanes de distintas aldeas para celebrar un antiguo ritual. El retumbar hipnótico de tambores llenaba el aire, reverberando en el pecho de los presentes. Paloma, entre la multitud, observó cómo en el centro de la caverna bailaba el gran chamán de chamanes, ataviado con pieles y plumas. De pronto, el chamán alzó los brazos al cielo estrellado que se vislumbraba por la boca de la cueva. El ritmo de los tambores se hizo frenético. Algo extraordinario ocurrió entonces. El hombre pareció desvanecerse en el aire y en su lugar apareció un imponente jaguar negro que lanzó un rugido ancestral. Paloma contuvo la respiración. A su alrededor la gente cayó de rodillas en profundo respeto. El jaguar paseó majestuoso por el escenario natural, como guardián de un umbral entre mundos. Don Diego le susurró: «Es un nahual, su espíritu animal. Se ha liberado». En ese instante Paloma comprendió que estaba presenciando una manifestación de poder espiritual pura, fuera de toda lógica conocida. La joven cerró los ojos con el corazón desbocado, impregnándose de aquella atmósfera mágica donde lo imposible se hacía real. Esta experiencia mística, digna de una novela, reafirmó su convicción de que lo sobrenatural existe y puede manifestarse de formas asombrosas. Cuando Paloma finalmente regresó a España, no era la misma chica que había partido. Guatemala le había regalado un conocimiento y una apertura mental únicos. «Me enseñó a ver a los muertos», diría años después sobre don Diego. En su mirada brillaba ahora la certeza de que otros mundos y otros planos de existencia coexisten con el nuestro. Tocaba emprender una nueva etapa, llevar todo lo aprendido a su propia tierra. Regreso a España y la forja de una experta esotérica. De vuelta en Madrid, Paloma Navarrete se propuso complementar su formación espiritual con conocimientos académicos y esotéricos occidentales. Convencida de que debía entender tanto la mente humana como los símbolos ancestrales, se matriculó en la carrera de psicología. Su interés era claro: quería comprender la psique, distinguir entre fenómenos sobrenaturales y posibles trucos de la mente. Al mismo tiempo, no dejó de lado las artes ocultas. Estudió astrología, aprendiendo a leer el lenguaje de las estrellas. Se formó en quirología, explorando las líneas de las manos. Profundizó en la numerología y la cábala, buscando claves místicas en números y antiguos conocimientos hebreos. También indagó en la mitología comparada y hasta en antropología. Pocas personas reunían un currículo tan peculiar: ciencias, humanidades y esoterismo entrelazados. Con esa base múltiple, Paloma se sintió lista para ejercer y ayudar a otros con sus dones. En los años 80 fundó en Madrid el primer gabinete de futurología de la capital. Aquello era algo innovador para la época. Un consultorio donde cualquier persona podía acudir para obtener orientación a través de métodos como la lectura del tarot, la videncia o la interpretación de sueños, pero con la seriedad y el rigor que Paloma aportaba gracias a su bagaje. La joven vidente practicaba también la psicometría, es decir, la capacidad de obtener impresiones de objetos tocándolos, leyendo la energía residual que guardan. Y por supuesto, su querida bola de cristal siempre estaba ahí a mano. En ella Paloma no solo veía el futuro, sino que la usaba como puerta de entrada de estados de conciencia alterados, un foco para sus visiones. Pronto su reputación creció. La mezcla de intuición y conocimientos le permitió conectar con públicos diversos. No tardaron en llamarla de medios de comunicación. Ya en los años 80, Paloma colaboró en programas de televisión junto a eminencias del misterio de aquella generación, como el Dr. Fernando Jiménez del Oso, famoso psiquiatra y divulgador de lo paranormal. En sus espacios, ella aportaba sus experiencias como sensitiva, cautivando a la audiencia. También apareció en programas de corte más generalista, incluso con presentadores como Jesús Hermida o José María Íñigo, explicando horóscopos y curiosidades esotéricas. Durante un tiempo llegó a elaborar el horóscopo para revistas conocidas como Vogue y Mujer Hoy.
Paloma lograba así llevar temas ocultos al gran público, siempre con un estilo elegante y claro, sin sensacionalismos baratos. Pero el verdadero salto en su trayectoria investigadora vino en 1987. Aquel año, un jesuita pionero en parapsicología, el padre José María Pilón, la invitó a un proyecto muy especial. Pilón estaba formando un equipo serio de investigación de fenómenos paranormales y buscaba una medium fiable. Conocía las habilidades de Paloma y su rigor, así que le propuso unirse. Así nació el grupo Hepta, llamado así porque originalmente eran 7 sus miembros. Hepta, 7 en griego. Paloma Navarrete se convirtió en la sensitiva principal de este colectivo, que también integraban sacerdotes, psicólogos, ingenieros y otros expertos. El objetivo era investigar casos extraños, casas encantadas, apariciones, poltergeists, con un enfoque multidisciplinar, combinando fe, método científico y percepción psíquica. Para Paloma fue una oportunidad soñada. Por fin podía aplicar su don en equipo, tratando de dar explicación a los misterios de forma seria. Investigando lo inexplicable, casos y misterios célebres. Durante las siguientes décadas, Paloma Navarrete se adentró en algunos de los casos más desconcertantes de la crónica paranormal española, viviendo experiencias intensas que la consolidaron como una figura legendaria. Su nombre pronto quedó ligado a varios enigmas sin resolver. Las caras de Belmez, Jaén 1970-2000. Este fenómeno, considerado uno de los más famosos del mundo, comenzó en 1971 cuando en el suelo de cemento de una humilde casa aparecieron rostros humanos dibujados de forma misteriosa. A lo largo de los años, esos inquietantes semblantes surgían y desvanecían sin explicación convincente. Paloma, junto con el grupo Hepta, visitó la célebre Casa de las Caras para investigar in situ. Al entrar en aquella cocina de suelo frío donde miraban desde el pavimento las difusas caras, sintió algo inusual. Describió una energía residual muy pesada, como si las emociones de angustia y dolor hubieran impregnado las paredes. Según contó después, percibía que no se trataba de un fraude pintado sin más. En ese lugar remoto se había quedado grabada la desesperación de alguien. Sus palabras, transmitidas en un reportaje de televisión, generaron fascinación y controversia a partes iguales. Algunos escépticos replicaron que las caras podían ser producto de químicos vertidos en el suelo, mientras otros televidentes se estremecían imaginando que las manchas eran rostros de espíritus atrapados intentando comunicarse. A día de hoy, Belmez sigue siendo un misterio sin respuesta definitiva. Las conclusiones de Paloma Navarrete añadieron una capa más de enigma. ¿Eran esas caras una huella psíquica de sufrimiento humano, proyectada desde el más allá? El debate continúa abierto. El Palacio de Linares, Madrid, 1990. Un majestuoso palacio madrileño del siglo XIX, sede actual de la Casa de América, arrastra la leyenda de un oscuro secreto familiar. Se susurra que los marqueses de Linares, antiguos dueños, cometieron incesto sin saberlo. Al casarse ignoraban que eran medio hermanos, y que de su unión nació una niña llamada Raimunda, a la que habrían asesinado y emparedado para ocultar el pecado. En 1990, tras décadas abandonado, el palacio fue objeto de investigaciones paranormales cuando varios vigilantes nocturnos reportaron fenómenos extraños. Voces de niña, pasos en salones vacíos y una psicofonía estremecedora donde supuestamente se oía: «Mamá, mamá, no me mates». Paloma Navarrete participó en algunas de las exploraciones del Palacio de Linares junto al padre Pilón y su equipo. Recorrieron sus salones a oscuras con grabadoras y cámaras. Paloma se concentró en percibir presencias. En el corazón de aquella mansión silenciosa, la médium afirmó sentir la esencia de una pequeña que atrapada en dolor, una alma infantil que no había encontrado descanso. Aunque el caso del fantasma de Raimundita se vio envuelto más tarde en polémicas, hubo psicofonías falsas circulando y dudas razonables. La impresión que Paloma se llevó fue clara. Algo de ese pasado trágico permanecía allí. Su experiencia en el Palacio de Linares combinó el aspecto gótico de una leyenda tenebrosa con el rigor de una investigación. Al final, si bien no se pudo probar nada concluyente científicamente, este misterio se instaló para siempre en el imaginario popular madrileño. Y Paloma Navarrete quedó ligada a él como uno de los testigos privilegiados de lo inexplicable que allí se palpó en aquellas largas noches de registro. El Museo Reina Sofía, Madrid, años 90. En pleno centro de Madrid, el actual Museo de Arte Reina Sofía ocupa un antiguo edificio que en otros tiempos fue hospital, el Hospital General de San Carlos. Miles de enfermos murieron entre sus muros a lo largo de los siglos, dejando, según dicen, su eco espiritual. Guardias de seguridad y personal del museo venían reportando fenómenos inquietantes. Ascensores que subían y bajaban solos de madrugada.
puertas que se abrían sin causa, e incluso la visión fugaz de figuras monacales en pasillos vacíos. Se contaba que un fantasma apodado Ataulfo merodeaba por allí. El grupo EPTA fue invitado a investigar el lugar fuera del horario público. Paloma, al entrar en una de las plantas antiguas del hospital, sintió un escalofrío que no provenía del aire acondicionado. Recorriendo las salas en penumbra, notó presencias silenciosas. Describió más tarde que era como caminar entre sombras de dolor, quizá espíritus de pacientes que fallecieron con angustia. Durante la investigación se realizaron grabaciones de audio y si bien no se obtuvieron psicofonías claras, la sensitiva aseguró que varias almas en pena deambulaban aún en aquel recinto, aferradas a recuerdos terrenales. No era difícil creerlo estando allí. Incluso los más escépticos del equipo admitieron sentir un ambiente sobrecogedor e inusual. El caso del Reina Sofía confirmó para Paloma que los sitios marcados por el sufrimiento conservan huellas que un sensitivo puede notar, aunque la ciencia no las registre fácilmente. El Hospital del Tórax, Terrassa, 2008. Este enorme hospital cerca de Barcelona, construido hasta mediados del siglo XX para enfermos de tuberculosis, ganó triste fama porque muchos pacientes desesperados por la agonía se suicidaban arrojándose desde sus ventanas. Cerrado años después, el edificio quedó envuelto en una aureola siniestra. En Cuarto Milenio, Paloma viajó con el equipo para pasar una noche investigando allí. Imaginemos la escena. Largos corredores vacíos, sillas de ruedas olvidadas, habitaciones donde aún parecían resonar toses y lamentos. Desde el momento en que cruzó la entrada, Paloma sintió una opresión en el pecho. Aquí se percibe un gran dolor acumulado. Susurró. A medida que avanzaba con su bola de cristal en mano, describió presencias difusas en las esquinas como figuras observando desde la sombra. No eran entes conscientes según ella, sino residuos del sufrimiento humano impregnados en el lugar. En un antiguo pabellón, la médium se detuvo frente a una camilla oxidada. Tenía la certeza de que allí una madre joven había fallecido dejando una profunda tristeza atrás. Sus visiones aportaron una dimensión humana a lo que de otro modo serían solo paredes vacías. Los investigadores recogieron psicofonías y cambios bruscos de temperatura aquella noche, sumando evidencias de que algo extraño ocurría. Para Paloma, el Hospital del Tórax fue otra confirmación de que cuando la tragedia golpea repetidamente un sitio, una marca invisible perdura y puede helarle el alma al visitante más escéptico. La cueva de Zugarramurdi, Navarra, 2013. En este bello paraje natural del norte de España se esconde un pasado truculento. En el siglo XVII, decenas de mujeres de la zona fueron acusadas de brujería y algunas quemadas en la hoguera tras uno de los mayores procesos inquisitoriales de España. Siglos después, la enorme cueva donde supuestamente se reunían las brujas se ha vuelto destino turístico y escenario de experiencias inquietantes. Paloma acudió con Cuarto Milenio a investigar la cueva, sabiendo la carga histórica que allí yacía. Bajo las bóvedas de piedra donde gotea el agua, encendieron unas velas mientras la médium cerraba los ojos. En la fría oscuridad empezó a percibir susurros lejanos. Luego, con voz entrecortada, dijo sentir la presencia de las mujeres que aquí sufrieron. Paloma describió una conexión espiritual con aquellas acusadas injustamente de brujería, como si sus almas o su memoria colectiva permanecieran en la cueva clamando por justicia. Llegó a nombrar a una joven que veía llorar aterrada, ocultándose de los inquisidores. Su relato puso la piel de gallina al equipo. Aunque para el resto solo reinaba el silencio, Paloma aseguró que las energías del lugar eran intensas, mezcla de dolor y desafío. Esta vivencia en Zugarramurdi tocó muy de cerca a Paloma. No en vano, ella misma había sido tildada de bruja, en buen sentido, por dedicar su vida a lo oculto. Allí, en esa cueva navarra, rindió honor a aquellas brujas inocentes, demostrándonos que la historia y el misterio a veces van de la mano. El caso Vallecas, Madrid, 1992, análisis años después. Ningún recuento de misterios españoles está completo sin mencionar el escalofriante expediente Vallecas. Todo empezó a principios de los 90 en un piso humilde del barrio madrileño de Vallecas. Una adolescente, Estefanía Gutiérrez, jugó con una ouija junto a sus amigas. Tras una extraña experiencia con el tablero, la chica comenzó a sufrir convulsiones, alucinaciones terroríficas y una sombra oscura la acosaba. Murió meses después en circunstancias inexplicables. A partir de ahí, su familia vivió un infierno poltergeist, objetos que volaban, voces sin cuerpo, fotografías que ardían espontáneamente. La policía llegó a intervenir una noche de 1992 y los agentes atestiguaron puertas que se abrían solas y ruidos violentos, dejando un informe oficial reconociendo fenómenos extraños. Años más tarde, Iker Jiménez retomó el caso en Cuarto Milenio y Paloma Navarrete tuvo la oportunidad de visitar la famosa casa de Vallecas para aportar su sensibilidad. Con respeto,
pues sabía que aquel era un hogar marcado por el sufrimiento de una familia real. Paloma recorrió las estancias. En el cuarto de Estefanía cerró los ojos e intentó contactar. Según narró después, percibió entidades atrapadas en ese lugar. Una presencia oscura, confusa, aferrada quizás a la joven fallecida, y a la vez destellos de la propia Estefanía intentando comunicarse. Paloma sintió una gran tristeza en la atmósfera, mezclada con rabia. Declaró que, en su opinión, algo permanecía sin resolver, como si el espíritu perturbado que originó todo siguiera allí. Sus impresiones añadieron aún más inquietud a un caso ya de por sí famoso por no tener explicación racional. El caso Vallecas sigue sin respuesta definitiva. Ha inspirado incluso películas como Verónica, pero la aportación de Paloma ofreció una mirada compasiva. Más que monstruos de cine, ella vio las almas en pena de una muchacha y quizás de aquello que la aterrorizó, esperando encontrar la luz. Estos son solo algunos de los numerosos expedientes en los que Paloma Navarrete participó. A mí ha habido muchos más. Casas encantadas, exorcismos, apariciones marianas investigadas, etc. A lo largo de su trayectoria, siempre su papel fue el de una traductora entre dos mundos. Con su bola de cristal, su intuición y sus conocimientos, lograba dibujar lo invisible con palabras, como acertadamente dijo Iker Jiménez sobre ella. Y lo hacía con un estilo sereno, alejado del teatro. Paloma no necesitaba alzar la voz para infundir respeto y a la vez estremecimiento en quienes la escuchaban relatar lo que percibía. Dones al servicio de la verdad. Casos reales sorprendentes. El talento de Paloma Navarrete traspasó incluso el ámbito de lo puramente paranormal para incidir en casos de la vida real, mostrando que sus capacidades podían tener una utilidad insospechada. 2 episodios destacan especialmente en este sentido, casi sacados de una novela policíaca. Por un lado, a finales de los años 80, sus habilidades fueron requeridas de manera confidencial durante el secuestro de un importante industrial vasco a manos de la banda terrorista ETA. Desesperados por encontrar al rehén antes de que fuera demasiado tarde, algunos allegados buscaron la ayuda de videntes. Paloma trabajó en paralelo con otra reconocida sensitiva del norte, Marichu Guler, aunque sin que ninguna supiera lo que la otra iba descubriendo. Paloma se concentró en objetos personales del secuestrado, practicó psicometría e invocó imágenes mentales para tratar de localizarlo. Durante días anotó lo que veía: un hombre pelirrojo tocando una armónica, un caserío aislado cerca de unos árboles, momentos de tensión pero también la sensación de que el secuestrado seguía con vida. Finalmente, tras la liberación exitosa del industrial, afortunadamente sano y salvo, se compararon las visiones de Paloma con las de la otra vidente. Para asombro de todos, coincidían en gran medida. Ambas habían descrito al mismo captor pelirrojo y detalles del lugar de cautiverio muy similares, sin haberse comunicado entre ellas. Paloma recordaba con emoción cómo incluso la policía, habitualmente escéptica, quedó impresionada. Aquello no fue un truco de feria ni un episodio de serie de ficción, fue real. Y por una vez, su don contribuyó a un final feliz en medio de una situación dramática. Fue un subidón, ¿sabes?, reconocería Paloma al rememorar el caso, celebrando que su percepción hubiera servido para salvar una vida. Otra experiencia la llevó al doloroso terreno de la historia reciente. En los 90, Paloma colaboró con unas visitantas muy especiales, 2 madres de la Plaza de Mayo. Esas mujeres argentinas que buscaban a sus hijos desaparecidos durante la dictadura militar. Acudieron a ella en busca de respuestas. Traían un álbum repleto de fotografías de jóvenes desaparecidos. Con el corazón encogido, Paloma fue pasando las páginas y conectando con cada rostro. Lo que vio la horrorizó. A través de sus visiones se asomó a escenas de tortura y muerte clandestina. Uno a uno describió destinos trágicos para muchos de aquellos muchachos. A este lo arrojaron al mar, a este otro lo quemaron. Las madres, entre lágrimas, asentían reconociendo detalles que las autoridades habían ocultado. Fue una tarde espantosa, confesó Paloma, sumergida en la crueldad humana. Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, tuvo una visión distinta con la foto de un joven. Lo vio escapando, logrando salvarse de sus captores. Más adelante, aquellas madres confirmaron una noticia alentadora. Efectivamente, el chico que Paloma vio huyendo había logrado escapar de su cautiverio y estaba viviendo exiliado en España a salvo. Al contarlo, los ojos de Paloma se humedecían, conmovidos tanto por el dolor compartido como por haber podido dar un hilo de esperanza a esas familias. Aquella experiencia la marcó. No era un simple juego psíquico, era la vida y la muerte de personas reales, y ella sintió en carne propia la responsabilidad y el costo emocional de su don. Pero también entendió que, bien empleado, podría aliviar un poco el sufrimiento ajeno iluminando verdades ocultas.
La voz del misterio en los medios, de milenio 3 a cuarto milenio. A partir de 2002, Paloma Navarrete se convirtió en colaboradora estrella del periodista y divulgador Iker Jiménez, primero en el programa de radio Milenio 3, en la cadena SER, y luego desde 2005 en el exitoso programa de televisión Cuarto Milenio, 4. Fue aquí donde su figura alcanzó gran notoriedad ante el público masivo y donde demostró que su larga trayectoria la había dotado no solo de experiencias increíbles, sino también de una capacidad única para comunicarlas. Curiosamente, Iker Jiménez reconoció que en sus inicios era bastante escéptico respecto a los médiums. Aunque apreciaba la honestidad de Paloma, necesitaba pruebas directas, y Paloma se las dio. En una noche memorable en los estudios de la radio, Paloma lanzó un desafío a Iker. Le pidió que la pusiera a prueba. A puerta cerrada, sin trucos ni guión, la sensitiva realizó una demostración de sus capacidades que dejó al periodista boquiabierto. Iker nunca reveló todos los detalles. Lo narró como un secreto fascinante. Pero sí confesó públicamente que a partir de esa noche, mi percepción sobre ella y su mundo cambió por completo. Desde entonces, supo que Paloma no fingía ni exageraba. Lo que hacía era genuino. Este momento cimentó una confianza profunda entre ellos. En Cuarto Milenio, Paloma aparecía frecuentemente para analizar lugares encantados y objetos malditos, o para participar en las investigaciones de campo filmadas. El público admiraba su serenidad en contraste con la atmósfera tenebrosa de muchos casos. Lejos de dramatizar, Paloma describía lo que sentía con voz calmada, casi didáctica. Esa templanza en medio del horror resultaba hipnótica. Lograba que uno creyera que, por terrorífico que fuera el fenómeno, se podía afrontar con valentía y empatía. Iker la presentaba como alguien capaz de dibujar lo invisible con palabras. Y ciertamente, cada vez que Paloma hablaba, las casas abandonadas cobraban vida, los fantasmas adquirían historia y los enigmas parecían un poco más cercanos a comprenderse. Son recordadas muchas de sus intervenciones en el programa. Por ejemplo, su papel en la ya mencionada investigación de las caras de Belmez, emitida en televisión, que suscitó debate nacional. O cuando viajó con el equipo al antiguo sanatorio de Cesuras y al Hospital del Tórax a enfrentar la noche entre espectros. O su visitas a la remota aldea maldita de Ochate en Burgos, donde también reportó visiones. En todos esos casos, Paloma aportaba un toque humano. No hablaba de fantasmas malignos de película, sino de personas fallecidas con emociones, de energías que merecen compasión más que miedo. Esa perspectiva tan particular ayudó a Cuarto Milenio a tener un enfoque equilibrado entre el sensacionalismo y el escepticismo. Compañeros suyos como la periodista Carmen Porter, copresentadora del programa, cuentan anécdotas entrañables. Ibas con Palomas a una investigación y de repente te decía: «Ay, Carmen, hay un muertito a tu lado», describiéndolo como si fuera lo más normal del mundo, recuerda Porter. Y es que para Paloma, vivir con un pie en el más allá era su normalidad. Esa naturalidad suya para tratar lo sobrenatural hacía que todos a su alrededor se sintieran un poco menos temerosos y más respetuosos ante lo desconocido. La labor de Paloma Navarrete en los medios también se caracterizó por su rigor y apertura mental. Como psicóloga de formación, siempre buscaba descartar explicaciones lógicas antes de atribuir un hecho a espíritus. Como amante de la ciencia, le apasionaba conocer las últimas teorías que pudieran conectar con lo paranormal. De hecho, Paloma solía decir que quizás un día la física cuántica logre explicar fenómenos que hoy llamamos paranormales. Le interesaban estudios sobre conciencia, experiencias cercanas a la muerte, etc. Y citaba a investigadores serios para avalar que la conciencia podría sobrevivir a la muerte del cerebro. Este enfoque multidisciplinar le ganó el respeto no solo de los entusiastas del misterio, sino también de colegas más escépticos que veían en ellas a una investigadora genuina, con los pies en la tierra aunque mirara a lo invisible. Legado de una bruja buena, luz en la oscuridad. Después de toda una vida explorando los enigmas de este mundo y del otro, Paloma Navarrete se despidió de nosotros físicamente el 15 de julio de 2022. Tenía 80 años, aproximadamente, y hasta el final se mantuvo activa, compartiendo sus conocimientos y experiencias. Su partida conmocionó a la gran familia del misterio en España. Iker Jiménez, Carmen Porter y muchos compañeros de Cuarto Milenio la lloraron públicamente, dedicándole emotivas palabras. «Sabemos que Paloma va tranquila en su camino hacia la luz», escribió Iker, recordando que ella nunca dudó de que hay vida después de la muerte. Y es cierto, Paloma afrontó el final con la misma paz con que entraba en una casa encantada, porque confiaba plenamente en que la muerte solo es un paso más, una puerta a otra existencia. Su legado es inmenso.
Paloma Navarrete deja tras de sí libros llenos de vivencias increíbles, investigaciones pioneras y sobre todo el recuerdo de una mujer valiente y bondadosa que dedicó su vida a tender puentes entre lo visible y lo invisible. En un campo a veces plagado de farsantes y exageraciones, ella mantuvo un equilibrio difícil. Ser apasionada pero rigurosa, escéptica cuando tocaba y creyente cuando había razones para serlo. Fue como alguien la llamó con cariño, la bruja buena de lo desconocido. Una bruja moderna que nacía y se hacía a sí misma, estudiando y a la vez alimentando su don natural. Hoy, los misterios que Paloma investigó siguen en muchos casos sin resolverse. Seguimos sin saber qué eran realmente las caras de Belmez, qué sucede tras la muerte o qué fuerzas habitan ciertas casas malditas. Pero gracias a personas como ella, tenemos al menos testimonios honestos de lo extraño, destellos de comprensión en la oscuridad. Paloma solía insistir en que la bondad y la luz interior de una persona determinan las experiencias que atrae, aún en el más allá. Ella irradiaba esa luz, guiando a espíritus perdidos hacia la calma y guiando a nosotros, los curiosos, por las sendas del misterio con mano firme. Quizá, en este mismo momento, Paloma Navarrete esté contemplando el universo desde esa otra orilla que tantas veces vislumbró. Tal vez, desde allí, nos sonría sabiendo que su historia continúa inspirando a muchos a investigar, preguntar y no conformarse con las respuestas fáciles. Su vida fue un viaje al filo del misterio, y su memoria nos anima a seguir explorando con mente abierta y corazón valiente. Hasta aquí la historia fascinante de Paloma Navarrete, una vida dedicada a desvelar lo oculto. Si te ha gustado este relato y quieres seguir sumergiéndote en más misterios reales e inexplicables, te invitamos a suscribirte a Proyecto Pánico. Acompáñanos en próximos episodios donde continuaremos viajando juntos a través de lo desconocido. Gracias por escuchar y que la luz os acompañe en vuestras propias exploraciones del misterio.